Buenas noches, bienvenidos a una entrega más de su programa semanal Sin Rodeos. Como cada domingo llegamos a sus hogares gracias a Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hoy sí tenemos muchísimos temas de qué hablar. Yo espero que me dejen hablar. Buenas noches, compañeros. Patricia, buenas noches, Delvis, a nuestro público televidente que nos sintoniza como cada domingo por Teleunión Canal 12, Luna TV Canal 25 y nuestro canal de YouTube Sin Rodeos TV. Las buenas noches, amigos televidentes de Sin Rodeo TV. Aquí estamos. Tomás, ¿tú no crees que está muy pegado de mí? Bueno, ¿Tú no crees como que está Tal muy vez quiere cerca? hacer una huelga. Mira una cosa. Yo voy a empezar, ya no me voy a reír, voy a empezar el programa bien seria, porque cuando en un país los jueces reclaman justicia por la justicia, es un sinónimo de que de verdad nos está llevando quien nos trajo. Y esto lo traigo a colación porque el jueves pasado casi todos los tribunales de la República Dominicana se detuvieron, no hubo audiencias por una protesta que vienen liderando los jueces del país desde hace mucho tiempo, reclamando condiciones más dignas. Y dentro de todos estos reclamos justos, pues muchos jueces hablan de que hay jueces que cubren 3 y 4 tribunales en un mismo día. Hay jueces que hoy todavía no tienen un seguro médico. Sin embargo, cuando han hecho sus reclamos por las vías correspondientes, lo que se dice desde el Poder Judicial, el presidente de la Suprema Corte de Justicia o el mismo Colegio Nacional de la Magistratura es que no hay presupuesto para eso. Hicieron su trabajo, los jueces, esos que administran justicia, y pudieron investigar en algunos renglones donde, recortándole a esos gastos, pues definitivamente sí hubiera con qué tener más jueces y tener otras condiciones. Y por mencionar 2 o 3, los jueces señalaron que hoy por hoy todavía se le pagan seguros internacionales de salud a hijos mayores de edad de jueces retirados y pensionados, que en diciembre del año pasado se gastó 11 millones de pesos en un arbolito de Navidad. Y yo quiero creer que no fue en un arbolito de Navidad, sino que fue en la decoración de todos los palacios de justicia. 11 millones de pesos. También sacaron a la transparencia y a la luz pública lo que se gasta en vuelos de tickets aéreos. Está bien, hay programas de capacitación, pero boletos en primera clase. Entonces, sin mencionar otras cosas, los jueces identificaron y le identificaron al presidente de la Suprema Corte de Justicia algunos puntos puntuales donde recortando esos excesos pudiera proporcionársele a esos que imparten justicia por lo menos condiciones dignas de trabajo, seguridad. Ya les mencioné el seguro, ya les mencioné mejores sueldos, pero sobre todo la contratación de más jueces, porque una justicia tardía no es justicia y quienes pagamos esas malas condiciones de nuestros tribunales, de nuestros servidores públicos, pues somos nosotros que al final entonces vemos en la calle como otras personas acuden a la justicia por sus propias manos. Esto es una cadena y esto fue un reclamo que todos debemos de hacernos eco. así es, el sistema de justicia de la República Dominicana prácticamente se paralizó. Aproximadamente unos 450 jueces se unieron a este paro, solo estuvieron funcionando las oficinas de atención permanente por la naturaleza de sus funciones. Y, y entiendo que es un reclamo justo por parte de los jueces. El sistema judicial de la República Dominicana durante muchos años ha quedado en el olvido y no se ha invertido lo suficiente en donde se tiene que invertir, principalmente en la calidad salarial, en la calidad de espacio físico, comodidad, capacitación, equidad de los servidores públicos y no solo de los jueces, que ciertamente los jueces necesitan más apoyo, se necesitan más jueces en el país, no tenemos jueces suficientes, pero también los salarios en el sistema judicial son muy bajos y hay abogados que están nombrados como oficinistas ganando un salario de 25,000 pesos y hacen la función de abogado ayudante y tienen que emitir 30, 40, 50 sentencias por día. Eso no es algo humano, señores. A nivel de espacio físico también, usted visita un palacio de justicia y se da cuenta que no tienen las condiciones mínimas para hacer su labor de una manera eficiente.
Así que ciertamente necesitamos más inversión, pero como mencionó Patricia, los jueces señalaron también qué recorte de presupuesto se puede hacer y cómo redestinar los fondos. Y eso le compete directamente al presidente de la Suprema Corte, Luis Henry Molina, que ciertamente por un lado ha habido avance en cuanto a modernización, en cuanto a tecnología, pero lamentablemente no se ha preocupado en la mejoría de sus servidores públicos. Y eso es una situación que es preocupante. Si nosotros queremos tener una justicia que sea eficiente, que sea transparente, esos servidores del Poder Judicial deben sentirse cómodos en sus funciones. Debe ser también una profesión que sea atractiva para que profesionales del derecho que tengan la capacidad se animen a participar en la carrera judicial, que aspiren a ser jueces, que aspiren a ser abogados ayudantes de los tribunales, pero con un salario de 25, de 30 mil pesos, no compensa. Y lo que lo hacen muchas veces, lamentablemente, sobre todo en jurisdicciones de ciudades pequeñas, tienen la tentación de caer en actos de corrupción o de caer en sobornos, porque esos oficiales, los que ganan 25 mil pesos, son los que dan la cara al usuario, son los que pueden mover un expediente, ponerlo arriba de otro para que salga primero. Y hay muchos abogados que se aprovechan de esas debilidades del sistema. Así que yo entiendo que la Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, debe prestarle atención a este reclamo de los jueces, que es válido, lo hicieron de manera organizada y sobre todo están señalando de dónde se puede sacar el dinero para que se cumplan estas reivindicaciones. Y Luis Henry Molina ahora le toca evaluación en el Consejo Nacional de la Magistratura. Van a determinar si lo dejan como presidente de la Suprema Corte o no. Pero con esta situación yo creo que va a estar un poco complicado que continúe su mandato. Yo creo que lo que está pasando en el Poder Judicial no es cosa nueva, es cosa de décadas. Sí. Ahora, ¿por qué los jueces despiertan ahora y empiezan a protestar y están reclamando en su justa dimensión? Porque desde la Suprema Corte de Justicia, desde hace unos años, se implementó o se hizo un plan de reducir la mora, de reducir esa mora judicial. Que usted iba a un caso y pasaba los años, los jueces vagando, no se reducía esa mora judicial, se iban empaquetando los expedientes, se iban empaquetando los casos y a los jueces no le importaba. Cuando viene este proceso de reducir esa mora judicial, que a los jueces le ponen meta, que a los jueces le están dando un seguimiento a través de un espacio tecnológico, donde los jueces tienen ahí que facturar, cumplir, entonces ahí es que los jueces se dan cuenta que tienen una carga laboral excesiva, que están abusando de ellos, y es que los jueces dicen, espérate, pero nosotros estamos ganando 130 mil pesos y nos tenemos que llevar los trabajos a la casa los fines de semana y tenemos tantas audiencias, 30 audiencias. Más. 30 audiencias a la semana un juez. Y tiene que ir a varios tribunales. Y los jueces bajan de una sala para otra. En el caso de Santiago. Eso te voy a decir porque hay otro que... Un juez baja de una sala aquí en Santiago y tiene que irse a Valverde. Seguido, en su vehículo, sin chofer, sin seguridad, sin combustible, sin dieta, sin nada, de Santiago para Valverde. Ahora, los jueces no se habían dado cuenta de eso porque ellos estaban sueltos. Los jueces se dan cuenta de eso cuando le exigen reducir esa mora judicial. Ahí es que el problema flota, porque los jueces antes de esto hacían lo que querían, lo que les daba la gana hacia los jueces. Ahora, las dificultades que están pasando los jueces, señores, ¿y cómo es que un juez gana 130 mil pesos y un empleado, una secretaria, un encargado de dirección del Poder Judicial gana 200 mil? O sea, un empleado administrativo gana más que un juez en el Poder Judicial. Por eso ustedes tienen el caso de la jueza de Puerto Plata, la que lleva el caso, la abogada, la representante del pelotero Wander Franco. Se apió de la sala y dijo, no, yo no voy a ser jueza, yo voy a litigar, porque es más rentable para ella litigar. Porque con esta carga judicial los jueces
no es atractivo. ¿Ustedes saben cuántos procesos tiene que pasar un profesional de derecho para llegar a ser juez? Para maestro, usted pasa un concurso y ya. Claro. Para ser juez hay que pasar 10 concursos. 10 concursos. Pero lo del problema judicial no se queda solamente en los jueces. En Santiago el jueves, cuando los fiscales vieron esa protesta, dijeron los fiscales, no, pero nosotros también vamos a protestar. Claro. Y se sumaron los fiscales. Y se sumaron las secretarias. Se sumaron hasta la que barren en el Poder Judicial. Se sumaron a la protesta. Porque en ese Palacio de Justicia aquí en Santiago hay una carcelita que no aguanta un preso más. Y usted sabe lo que hace la fiscalía. Que como no hay espacio, y eso le toca al Poder Judicial, que como no hay espacio, usted cae preso, lo llevan al cuartel de las Cruz de Marilópez. Pasan las 48 horas, usted hay que llevarlo al Palacio de Justicia porque hay que conocerle medida de cohesión. Pero no hay espacio en la carcelita. ¿Usted sabe lo que hacen con usted? Que de la Cruz de ese cuartel de la Cruz de Marilópez lo llevan al cuartel Plaza Valerio. Y allá usted dura 2 días más. Y del cuartel Plaza Valerio lo llevan al cuartel de Cienfuegos allá. Y ahí dura usted un mes rotándolo cuartel por cuartel porque no hay espacio en la carcelita. En el basurero de la carcelita. Y eso es en todas partes. En San Cristóbal, ni hablar de la carcelita de San Cristóbal. O sea, el hacinamiento, la porquería que hay en los palacios de justicia de este país. Eso da vergüenza. Un juez, en el caso de Santiago, me quedo aquí otra vez. Cuando un juez se detiene y dice, vamos a deliberar, se tiene que ir el juez a un espacio de paz, de tranquilidad, a deliberar, a razonar. Adivinen, ni un abanico tiene ese área. Los que no han ido a ninguno de los palacios de justicia de este país, ¿usted sabe cuáles son los muebles de los palacios de justicia? ¿Ustedes recuerdan cuando las iglesias hacían unos bancos de madera bien largos? Así son los muebles en las salas de audiencia de este país. Bancos de madera de roble, duro. Caoba centenaria. Pero es el estrado del juez que caoba centenario. Lo otro es pino. Lo otro es roble y pino. Pero esos muebles duros de décadas, de años, centenarios, sin un abanico, sin aire acondicionado, sin nada. Sin embargo, el Poder Judicial gastó en el 2025 400 millones de pesos en viáticos. El Poder Judicial gastó una millonada con una delegación que se fue a la juramentación. No es juramentación que le llaman, a lo del Papa. El nuevo Papa se fueron para el Vaticano una delegación. Por eso los jueces denunciaron el jueves que en el arbolito de Navidad del 2025 gastaron 11 millones de pesos en el arbolito de Navidad. O sea, es un despilfarro. Ahí se está gastando dinero por todas partes. Y a los jueces nada. A los que les toca impartir justicia. Imagínense ustedes un caso como Senasa de corrupción, que un juez tenga que impartir justicia en un caso donde se robaron más de 20 mil millones de pesos y ese juez gana 130 mil. Un juez que tenga que impartir justicia a un capo, a un dueño de punto de drogas, que el juez sabe que ese tipo tiene mucho dinero. Yo no estoy diciendo que los jueces reciban sobornos. No, es que están expuestos. Están expuestos y a cualquiera se le abren los ojos. Que usted gane 130 mil pesos al mes y que un individuo allí, si usted lo manda, usted no tiene que liberarlo. ¿Cuál es el truco aquí de los jueces? ¿A dónde quieren estar los jueces en este país? En primera instancia. Claro. ¿Por qué? Porque no hay que leer el expediente. No hay que leer, no hay que hacer nada. Usted sabe lo que hay que hacer, vea. Condena, que resuelvan para allá. Que resuelvan más para adelante. Entonces los de primera instancia no hacen nada. No pueden con tanta carga. Dan sentencia y que resuelvan más para adelante. Y más para adelante ustedes ven que los casos, no. Nuevo juicio. Anulada la sentencia. Nuevo juicio. Inocente. ¿Por qué? Porque en primera instancia los jueces no se van a preocupar porque ganando 130 mil pesos, no es verdad que ellos se van a llevar el trabajo para su casa.
Porque los jueces están como los maestros ahora. Los maestros se llevan los exámenes para corregir el fin de semana. Y los jueces se llevan la sentencia para su casa para leerla el fin de semana. Así no puede continuar un país. Y eso que este gobierno, su lema fue la justicia. Y a esa justicia no le ha aumentado un peso de presupuesto. Un chele. Ahora sí, al Ministerio Público, ahí sí. Ahí sí le han aumentado recursos al Ministerio Público. Se lo han triplicado. Pero el Ministerio Público no es que imparte justicia. El Ministerio Público no imparte justicia. Pero es que quien imparte justicia son los jueces. Pero es quien hace las investigaciones, los allanamientos de noche con cámara. Oye, hablando de justicia, y vamos a seguir con la justicia, salió también esta semana un caso que se había manejado con un estricto hermetismo porque se buscaba no inestabilidad en la banca comercial. Estamos hablando del caso del VHD, donde un ex empleado identificado ya, de hecho se entregó, todo salió a la luz porque ya está en tribunales, hizo operaciones fraudulentas dentro del banco por más de 200 millones de pesos. Ahora se habla de 305 millones de pesos. En los bancos, esto es común, cíclico. Hay empleados que con los menuditos van haciendo pues desfalcos, hay otros que van haciendo con cuentas de gente que no la mueve. Cada X tiempo esto pasa. Y cada vez pues la tecnología permite que sea una manera que tú digas, wow, qué brillante. En este caso del VHD, que es importante resaltar que hizo un comunicado diciéndole a todos sus clientes que esto está cubierto, surgió a raíz de una auditoría a fin del año pasado, donde se vio un déficit de este monto. Y entonces se hizo a través, se llama pitufeo en el lenguaje de banca comercial, a través de la plataforma que tiene la aplicación de los préstamos digitales, que tú desde la app, tú solicitas un préstamo y está preautorizado. En un momento donde se pretendía migrar de lo manual a lo digital. Este empleado era parte del equipo técnico de dentro del banco que estaba haciendo la migración de toda esa plataforma a lo digital. Él identificó clientes que todavía no habían pasado a lo digital y entonces empezó a identificar quienes reclutaban. Y se hablan de que una misma persona reclutó para mover 7 millones, otra 8 millones. Se hizo allanamiento a la casa de estas personas, se encontraron vehículos de alta gama, relojes, señores, los relojes son tendencia, relojes de marca, los Rolex, la gente, todo el mundo quiere un Rolex. Rolex, más de 15 computadoras, aparatos celulares, dinero en efectivo, más de 400 mil pesos. Y bueno, esta persona se entregó. Hay más de 50 personas en el expediente porque se utilizaron cuentas de esos terceros y operaba sencillo. Yo le daba mi acceso a mi plataforma, me depositaban ese dinero y entonces yo lo retiraba y me quedaba con una parte. Se habla montos desde 250,000 hasta 600,000 pesos en préstamos rápidos. Sí salió en el expediente del Ministerio Público que incluso se llevó una persona a una finca y con armas largas le dijeron, búscame el dinero, te mato. O sea que ya es un nivel, no nada más un tema de delito electrónico, ahí hay una banda armada. Se encontraron armas también, yo no las identifico, pero estaban identificadas, tipo de armas, Tomás sabrá de armas. La cuestión es que esto empezó quizás chiquito y se fue poniendo muy grande. ¿El banco está cubierto? Lo que hay que preguntarle al banco VHD, ¿cómo se roban 200 millones de pesos de una entidad bancaria si la alerta máxima de retiro que tiene como tope la superintendencia de bancos son 750,000 pesos? O sea, si tú haces una transferencia por encima de 750,000 pesos o de más de 750,000 pesos en menos de 24 horas, un agente del banco tiene que llamarte para confirmar, validar esa transferencia. No importa. Ahora, si el agente del banco te confirmó, ¿eres tú, Tomás? Sí, confírmame sus últimos números, sus datos, ya. Pero que era monto menor. Usaron decenas de cuentas. No, pero, y sobre todo cuentas que tenían años de actividad y se aprovecharon de eso. Pero ¿qué es el pitufeo? Yo lo explicaba aquí. El pitufeo son sacar esos montos pequeños que tú no te das cuenta. Pero en este caso el pitufeo no cae porque no eran 2,000 pesos ni 3,000 pesos. Es que estaban transfiriendo
300,000 pesos, 400,000 pesos de cuentas bancarias. Pero no era transferencia la alerta de del banco, sí, lo estaba. Eran préstamos, salía a nivel de préstamos. No es lo mismo que me depositen en mi cuenta, a que yo solicito un préstamo y ese dinero iba transferido de cuentas del VHD al propio VHD. Pero esta semana, aquí en Santiago, un ciudadano denunció que en su empleito, en su miserable empleo, le depositaron el pago de la nómina, 11,000 pesos. Y cuando fue ya no había un chele. Le robaron los 11,000 pesos. Él fue a esa entidad bancaria, el VHD. Del VHD lo mandaron a la fiscalía a hacer el reporte a la policía. Y allá en la policía los camarógrafos, los periodistas lo abordaron. Y él expresó cómo él fue a cobrar el día de pago porque le pagaron a todos los compañeros. Los compañeros dijeron, ya pagaron. Y él se mandó para un cajero. Ni uno. Entonces, hay un problema ahí en el VHD. Pero también, hay una dificultad en el banco. Pero también hay temas de estafas por correo electrónico, por WhatsApp, que te mandan mensajes, te montan un correo electrónico, sí, lo que se llama el phishing, te ponen el logo de un banco y hay personas que no tienen mucho conocimiento y comparten sus datos, entran con su cédula, le ponen la clave y se la clonan. Entonces entran a su aplicación del banco y se hacen la transferencia. Porque este robo en el VHD inclusive fue un robo que los clientes no se dieron cuenta. Por eso el banco dice, los ahorros de los clientes están seguros. Claro. O sea, porque no fue un robo al cliente en sí, fue un robo al banco. Al banco fue que le robaron. Claro. El cliente no tiene problema, con excepción de esos de nómina que le llevaron un dinero. No, porque ellos, pero que esa ellos denomina al debe tener ser la otro información caso, interna del banco claro, también, ellos conocen cuáles son los perfiles a los que le pueden hacer eso y los que van a levantar menos sospecha. Porque si tú tienes una cuenta en el banco, tienes 2 años que no le da movimiento, tienes 3 años, tienes tus ahorros ahí, si te sacan 10,000, 20,000 pesos, tú no te vas a dar cuenta porque generalmente son gente que no tienen internet banking y van al banco cada vez a depositar o van una vez al año a hacer un retiro. Tal vez es su cuenta de ahorro. A mí no me sacan 20 pesos, yo me doy cuenta. Bueno, es que tú la revisas que cada 15 minutos. Pero cada 15 minutos. A ver si lo que pasa es que a ti te depositan mucho, entonces tú entras a ver que te cae, que te cae. Mira, no ¿qué ellos hicieron? Validaban los datos de la persona, le creaban el perfil digital y ya con la digitalidad tú puedes solicitar préstamos, tarjeta de crédito, todo desde la aplicación, sin ir al banco, sacar cuenta totalmente se llama digital. así, no sé qué clic,